Cuando ya, bueno, voy a introducir. Nuevamente estamos continuando estamos grabando, por eso tengo que dar la introducción. Continuamos con el estudio bíblico de las religiones del mundo, el catolicismo. Continuamos con el catecismo. No vamos a recapitular mucho para no atrasarnos, y hoy vamos a hablar del credo de los apóstoles, continuar con el credo de los apóstoles según la religión, y vamos a hablar sobre el credo que está en el número 125, numeral 632 a 637 del Catecismo Católico. El Catecismo Católico es más que este documento, ya se los he mostrado. Son miles de documentos, o miles mejor de numerales, de artículos que componen el Catecismo Católico, dentro de los cuales está el credo. Estuvimos hablando también acerca del credo, porque no estamos tratando todos los credos. Estuvimos enfocados solamente en la sección del credo, partes del credo. En el caso de, como decía Javier, recordaba Javier, ¿alguien más se acuerda de ese credo? ¿Se acuerdan? Reza así el credo, lo voy a leer para que refresque memoria. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María, virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, desde ahí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Así reza el credo. Y lo estoy tomando, repito, del Catecismo de la Iglesia Católica, el compendio de 2005, de la librería Editrice Vaticana. Ese es pero solamente tocan partes. Por ejemplo, el 125, que habla acerca del tema de hoy, tiene los numerales 632 al 637. Quiere decir que el 632, 33, 34, 35, 36, 37 explica lo que el 125 dice. Entonces, esto quiere decir que apenas vamos como por aquí así, el 125. Esto es lo que hemos estudiado, pero no lo hemos estudiado todo, porque bajo cada número hay un montón de numerales que explican detalle cada cosa. Entonces, en realidad, vamos a ver cuántos tiene, voy a decirles, por si alguien no lo conocía, llega hasta el 2865. O sea, el numeral 2865, o sea, estamos lejitos de estudiar todo. Estudiamos la semana pasada la parte del credo que dice: nació de Santa María Virgen. Estuvimos estudiando esa parte del credo, porque dentro de esa parte del credo hay una creencia, hay una enseñanza, un dogma, que María fue siempre virgen, antes de engendrar, en el embarazo, durante el embarazo, en el parto y después del parto. Esa es una creencia, la estuvimos estudiando hace 8 días, que no concuerda con lo que la Biblia dice, y no concuerda con lo que la misma palabra describe como parto, ¿verdad? Lo que es parto ya representa la manera en que un niño nace, y estuvimos viendo por qué esta creencia, que está en el numeral 95, 96, 97, 98, 99 y 100 del catecismo, no concuerda. Estuvimos viendo con textos bíblicos todo eso, y hoy quiero que hablemos de la parte donde dice descendió a los infiernos. Todo lo demás concuerda. Lo que considero yo que no tiene sentido, lo vamos a estudiar.
¿Alguien de la semana pasada tuvo alguna pregunta o algún comentario? Se fue pensando y tal vez algo no se le aclaró. ¿Todo bien? ¿Alguien de los que está acá tiene alguna pregunta? No sé si Javier tenga alguna pregunta. Hoy vamos a estudiar, como les dije, acerca de descendió a los infiernos. Esto está en el numeral 125 y los numerales 632 al 337 dice de la siguiente manera. Estoy tomando del catecismo. Los infiernos, distinto del infierno, de la condenación, constituían el estado de todos aquellos justos e injustos que habían muerto antes de Cristo, con el alma unida a su persona divina. Jesús tomó en los infiernos a los justos que aguardaban en su Redentor para poder acceder finalmente a la visión de Dios. Después de haber vencido, mediante su propia muerte, a la muerte y al diablo, que tenía el poder sobre la muerte, según Hebreos 2:14, Jesús liberó a los justos que esperaban al Redentor y les abrió las puertas del cielo. Lo que quiere decir para la religión que en el numeral, cuando dicen en el credo que Jesús fue crucificado, muerto, sepultado y descendió a los infiernos, creo que descendió a los infiernos, pero ¿sabían por qué descendió a los infiernos? Bueno, según el catecismo dice que Jesucristo descendió a los infiernos para liberar a los justos que habían muerto antes de Cristo y trasladarlos al cielo. Esa es la creencia. Eso es lo que dice. Y cita Hebreos 2:14, al cual le voy a dar lectura yo, utilizando la misma Biblia que he utilizado, Biblia católica. Y usted la vez pasada, la voy a usar. Y voy a buscar Hebreos 2:14 y usted me dice si tiene o no tiene relación con lo que está diciendo acerca de esto. Dice Hebreos 2:14. Y ya que los hijos tienen una misma sangre y una misma carne, él también debía participar de esa condición para reducir a la impotencia mediante su muerte a aquel que tenía el dominio de la muerte, es decir, al demonio. Hasta ahí queda. Con esta cita bíblica no me explica nada a mí. ¿A usted le explicó algo la cita bíblica? Voy a leer otra vez, porque la intención de este texto bíblico es aclarar por qué Jesús descendió a los infiernos. Presta atención. Y ya que los hijos tienen una misma sangre y una misma carne, él también debía participar de esa condición para reducir a la impotencia mediante su muerte a aquel que tenía el dominio de la muerte, es decir, al demonio. ¿Le parece a usted que tiene alguna relación a la explicación del que Jesús descendió a los infiernos? ¿Qué piensa usted? ¿Tiene relación o no? ¿Sí están comprendiendo? ¿Sí están comprendiendo? Sí, el hermano sí. Los demás están comprendiendo. Bueno, les voy a recapitular esto. Quizás, no sé si, Daniel, ¿verdad? Daniel sepa de lo que estoy hablando. Are you understanding? Okay, great. Los demás están comprendiendo de qué estoy hablando. ¿Sí? Porque si no, explico poquito más. No tengan miedo de opinar, no tengan miedo. La única manera que los escuchen es a través del micrófono. La grabación no está grabando sus voces y nada de lo que están diciendo sin micrófono. Así que no tengan temor. Si alguien quiere usar el micrófono, entonces sí lo van a escuchar allá. ¿De acuerdo? Ahora sí, tal vez por eso es que no. Muy bien. Estamos hablando pues acerca del credo.
y en la sección de Jesucristo descendió a los infiernos. Pues entonces, el versículo que está dando como referencia, está dando más referencia a lo que Jesús hizo con respecto a la muerte y con respecto al diablo, que es arrebatarle al diablo esa potestad sobre la muerte. Es lo que el versículo está hablando. No está hablando acerca de qué fue a hacer Jesús, de explicar con un texto bíblico qué fue Jesús a hacer a los infiernos. Ahora, cuando hablamos de los infiernos, quiero que pensemos un poquito en las palabras Seol y Hades. La Biblia en el Antiguo Testamento, cuando habla del infierno, habla del Seol y del Hades, que son, en el Seol es el infierno, o Seol es como una sepultura, un lugar en donde van los muertos. Y se cree que en el Seol existen dos partes. Supongamos este es el Seol. Y en el Seol hay dos partes. Hades es lo mismo en griego. Y que aquí están los buenos y aquí están los malos. Entonces, cuando para ellos la Biblia dice que Jesús descendió a los infiernos para liberar a los justos, a los buenos, y llevarlos al cielo. Eso es lo que dice. Cuando Jesús murió, fue sepultado, ¿verdad? Se sabe en la historia. Fue sepultado y estuvo 3 días en la tumba. Pero en 3 días, según la creencia, descendió a los infiernos a predicarles a los justos o a los buenos que habían muerto antes de Jesús, para sacarlos de esa condición y llevarlos al cielo. Aquí hay una serie de congruencias las cuales quiero agregar, que son el limbo y el purgatorio. Porque también hay creencia de que el limbo es el lugar o la condición en donde van todos los inocentes, los niños sin ser bautizados en la religión. Sí lo sabían, ¿verdad? Sí. Y el purgatorio es el lugar o la condición en donde están aquellos que murieron bautizados como católicos, pero que su vida no fue tan perfecta y que tienen que ir a purificarse en este lugar. Ahora, estas dos situaciones no concuerdan con lo que habla acerca de Jesús descendió a los infiernos y que fue a sacar a las almas que estaban ahí, a las personas, y las llevó al cielo. No concuerdan estas otras dos creencias con lo que enseñan aquí. No sé si me explico. Esto quiere decir que si Jesús fue a los infiernos, o sea, al Hades o al Seol para sacar a las almas, ¿en qué momento va a venir a sacar a los que están en el limbo o a los que están en el purgatorio? ¿En qué momento van a salir ellos para ser trasladados al infierno? Entonces, eso también quiero que lo tratemos en esta noche, para comprender bien esta creencia. Cuando habla de infierno no quiere decir, porque como hay dos lugares, algunos dicen que Jesús fue a predicarle a los que estaban muertos.
hablarles del evangelio a los que estaban muertos. Yo no comparto esa idea porque el evangelio es para los vivos. Los muertos quedaron ahí, en esa condición en la que murieron, buenos o malos, ahí quedaron. El evangelio vino después de Cristo. O sea, en el tiempo de Cristo vino el evangelio de salvación al cielo. Los judíos tenían otra perspectiva de lo que es la salvación, lo que es el cielo. Tenían otra perspectiva. No es la misma que tenemos nosotros. Nosotros no hablamos de Seol y no hablamos de Hades. Nosotros el infierno que conocemos lo conocemos como el lugar de castigo antes del lago de fuego. Y conocemos el cielo como el lugar en donde van todos aquellos que entregan su vida al Señor y son perdonados. Pero no hablamos de purgatorio, no hablamos de limbo, no hablamos de Seol, no hablamos de Hades. Amén, hermano. No hablamos porque no hay nada escrito, o sea, no hay doctrina, no hay enseñanza. Por esa razón, no hablamos del limbo, por ejemplo, no hablamos del purgatorio, no hablamos del Seol, porque estos temas quedaron, o sea, era una manera de que los antiguos veían las cosas. Viniendo Cristo nos abrió un panorama más claro, un panorama más sencillo, más práctico de aprender. Cielo, infierno. Así de simple. Para que no nos quebremos la cabeza en ver aquí, ver allá y ver allá, porque si tenemos problemas con el cielo y el infierno, a veces las personas tienen problemas porque en la actualidad hay personas que dicen que el infierno no existe. Entonces, está tan simple y todavía se complica para muchos. Hablar de otras cosas se complicaría más, pero bueno, nosotros no creemos en estas cosas, pero vamos a avanzar en esto, según la religión cree. Tenemos nosotros, de un lado, en el Seol, según ellos, a los buenos y a los malos. Estos malos, al momento que Cristo vino, murió y fue sepultado, estos fueron trasladados al cielo. O sea, estos se nos adelantaron al cielo, por así decirlo. O sea, ellos avanzaron antes que nosotros. Pero esto no tiene ningún respaldo. Porque unos no se van antes que otros, todos se van al mismo tiempo, los que creyeron en Jesús. Los otros tienen otro asunto que no es el nuestro. Los precristianos tienen otro tema que no es el nuestro. Nuestro tema de enfoque es el cristianismo en adelante, lo que sucede con nosotros, no con lo que sucedió a ellos, lo que sucedió en el Hades, eso le pertenece a ellos, porque no había tema de salvación. Ellos, los judíos, aprendimos la vez pasada que ellos ofrecían sacrificios no para ser salvos. Cuando tuvimos el tema de, ¿cuál fue el tema? ¿Alguien se acuerda? ¿La clase dominical fue? ¿En la mañana? No, pero hablamos anteriormente cuando creo que estuvimos hablando de el Éxodo. Bueno, el tema era de que los judíos y todos antes de Cristo, ellos no ofrecían sacrificios a Dios, ellos no se portaban bien para ser salvos, porque no había predicación para ser salvos. La predicación para salvación vino desde Juan Bautista en adelante y afirmándose en Jesús, especialmente en su muerte y su resurrección. Entonces, este tema debería quedar fuera del credo.
porque me deja muy corto a mí, o al feligrés, lo deja muy corto en que descendió de los infiernos, pero me deja muy corto a mí qué pasa con el de la vida cristiana, o sea, el de la vida después de Cristo, con los del nuevo pacto, qué pasa con ellos. Ahora, si vemos, nosotros vamos a ver la cita bíblica de Mateo. Alguien que me ayude, por favor, vamos a leer todas estas citas bíblicas. Quiero que me ayuden para ir avanzando. Alguien que tome el micrófono y me ayude. Mateo 27, 57 al 61. ¿Alguien le puede leer, por favor? ¿Quién lo tiene? Sí, este. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomado José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. Síguele aquí, por favor. Al 62. Y lo puso en su sepulcro nuevo y había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún después de 3 días resucitaré. Manda pues que se aseguren el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Amén. Encontramos ahí la historia de la muerte y la sepultura de Jesús. Eso es inevitable decir que no sucedió, porque sí sucedió. Ahora, durante el periodo de la muerte de Jesús, son 3 días en el periodo de la muerte de Jesús, en donde el catecismo dice que Jesús descendió en ese tiempo a los infiernos a predicarle a esas almas, a quienes habían muerto en los días antes de Cristo. Léame por favor alguien que me lea la siguiente cita, Proverbios 15:24. Y entre tanto que lo encuentran, ¿lo tiene? A ver, por favor. Dice Proverbios: el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Amén. Gracias. Tenemos en Proverbios 24 que nos dice que el camino del que es justo, ¿no?, es hacia arriba, para apartarse del Seol abajo. Existe una teoría, que es la que he estado viendo acá, que esta teoría narra de que el Seol y el Hades están en el mismo lugar, y que por un lado están los buenos y por otro lado están los malos. Pero existe otra teoría donde dice que el Seol
o el lugar de castigo, el infierno, está en un lugar. Y en donde el paraíso, en donde van las almas justas, no está en el mismo lugar, sino está arriba. Entonces, según esta teoría, Jesús vino al Seol, a donde están los buenos, para llevarlos al cielo. Pero Proverbios dice que los justos, a ver, léalo otra vez, por favor, Javier. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. El camino de la vida al entendido es hacia arriba, no hacia abajo. El Seol está abajo. Y el camino de los justos, o sea, del que hace el bien, separado del Seol. Entonces, ¿cómo es que Jesús fue a predicarle a esas almas que estaban abajo para llevarlas arriba? Si el camino del que hace el bien está arriba, ¿cómo se las va a llevar para arriba? Cuando hay un escrito que dice que había un hombre rico que estando en vida hacía fiestas y banquetes con esplendidez. Y había un mendigo, hay quienes dicen mendigo, es mendigo la palabra correcta, que estaba afuera esperando recibir apenas si las migajas que quedaban de la comida del rico. Y murió el rico. Murió el mendigo y fue llevado al seno de Abraham. ¿Dónde está el seno de Abraham? ¿Está a la par de donde están los malos o está en otro lugar? ¿El seno de Abraham comparte en territorio en donde están los injustos o están en alturas diferentes, en posiciones diferentes? Están en alturas diferentes, en posiciones diferentes. Y murió el rico y fue sepultado. Y estando en el infierno, así dice la escritura, estando en el infierno se vio atormentado, ¿verdad? Y en el infierno dice que vio a Abraham y le dijo a Abraham: Padre Abraham, manda a Lázaro a que unte mi lengua con su dedo, porque estoy atormentado en esta llama. Abraham dice: no se puede, porque existe una cima entre nosotros. Ahora, ¿hay quién es? Hay dos palabras así, cima y cima. Esta cima es de altura y esta cima es de distancia, de aquí para acá. Entonces, lo que se refiere esta palabra es de aquí para acá, pero no significa que están así, porque puede haber distancia y altura a la vez. Entonces, estos dos lugares no están en el mismo lugar, o sea, en el mismo, a la misma altura, al mismo nivel, sino que están separados a diferente altura. Entonces, lo que enseña el catecismo es que Jesús bajó a las profundidades a predicarle a esas almas y salvarlas y llevarlas al cielo. Esta teoría no es válida y no comparte sus otras dos creencias, que son las del limbo y las del purgatorio.
¿Por qué? Porque entonces encontramos que en este lugar existen otros 2 lugares. ¿En qué parte estarán? Porque los que están en el limbo no pueden estar en donde están los injustos. Y los que están en el purgatorio tampoco pueden estar donde están los buenos o los malos. Tiene que tener un lugar propio. El limbo, el purgatorio, los buenos y los malos. 4 lugares, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo definimos eso? Entonces, esta doctrina, o sea, esta creencia, este credo, se va empezando a contradecir con las otras creencias, como lo fue María siempre virgen, como lo tratamos hace 8 días. Se contradice en su totalidad y no es congruente. Mire, yo voy a leer lo que dice el primer libro de Pedro, capítulo 3, versículo 19, que está aquí abajo, en la Biblia Católica. Primer libro de Pedro, capítulo 3, versículo 19 al 20. Dice, y entonces fue a hacer sus anuncios a los espíritus que estaban prisioneros, a los que se resistieron a creer cuando Dios esperaba pacientemente en los días de Noé, en los días en que Noé construía el arca. En ella unos pocos, 8 en total, se salvaron a través del agua. Ahora, con este texto bíblico donde dice que Jesús, en el tiempo en que murió, dice, Cristo murió una vez por nuestros pecados, siendo justo, padeció por los injustos, para llevarnos a Dios, entregando a la muerte en su carne, fue vivificado en el Espíritu. Y entonces fue a hacer su anuncio a los espíritus que estaban prisioneros. ¿Qué quiere decir esto? Que en esos días, según la interpretación que añade a esto, que en esos días Jesús fue a los infiernos a predicarles, a darle el anuncio, anuncios, buenas nuevas, evangelio. A los que en otro tiempo, o sea, los que en los días de Noé se habían, no entendieron el mensaje que Noé estaba predicando. Porque Noé no nada más construía el arca y como obrero mudo. No, él anunciaba las razones por las cuales construía el arca. Y lo tomaron como loco y no le creyeron hasta que se cerró la puerta del arca. Entonces, si voy entendiendo bien lo que el credo dice, que Jesús pues bajó a esos infiernos para predicarle el evangelio a esas almas que no habían, entre comillas, pecado, las cuales son los tiempos de Noé, los que estaban en los tiempos de Noé. Vuelvo y repito, entonces fue a hacer su anuncio a los espíritus que estaban prisioneros, a los que se resistieron a creer cuando Dios esperaba pacientemente en los días en que Noé construía el arca. Entonces no concuerda. Para mí no concuerda cómo es el credo, cómo el credo dice esto. Amén, hermano. Lo que yo puedo entender es que el credo le está dando acreditación o está ubicando de forma errónea a dónde fue Jesús. Y con respeto a los católicos, pero lo que yo entiendo es que habían ciertas personas que no tuvieron ni la ley, que es por la causa de que nosotros todos somos pecadores, por la ley, y ni tenemos tampoco lo que es la gracia dada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y esas personas no participaron ni de la una ni de la otra. Y Jesús fue a entregarle una opción
a aquellos que no tuvieron ninguna opción. Ujú, Eso es lo que yo entiendo a través de la palabra, ujú. que el credo está ubicando a Jesús en los infiernos, cuando la Biblia no, ni la Biblia católica que usted leyó, Ujú. estaba diciendo eso. Eso es lo que yo estoy entendiendo. Eso es Amén. así. Eso es así. Y esto es lo que ellos, si alguien tiene dudas, consulte en la sección, en el catecismo, los numerales 632 a 637 y va a estar más extenso lo que cree acerca del infierno. Entonces, lo que básicamente está diciendo es que Jesús en esos tiempos bajó a los infiernos, al Hades, al Seol, a rescatar a esas almas y llevarlas al cielo. Cosa que no concuerda. Cosa que no tiene sentido de esa manera. Y unirlo a textos bíblicos que no tienen un contexto bien hecho, no cuadra. Entonces, no cuadra porque además, como les digo, añade estos dos puntos que son para ellos también enseñanzas. Miren, por ejemplo, Catecismo de la Iglesia Católica. Voy a hablar primero del limbo. Comisión, esto está copiado literal desde su sitio web. Comisión Teológica Internacional, la esperanza de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Esto es el limbo. El limbo está diseñado para niños que mueren sin ser bautizados por la religión. Así comprenden ellos qué le pasa a estos niños que mueren sin ser bautizados. Ahora, suponemos que existe todavía este lugar a donde van todos los muertos, los justos, no, los buenos. Y los niños son buenos. ¿Cierto o no es cierto? Los niños son buenos, pero ¿qué dice? ¿Qué dice? San Pedro exhorta a los cristianos a estar siempre preparados para dar razón de la esperanza que hay en ellos. Este documento trata del tema de la esperanza de los cristianos, de la esperanza que los cristianos pueden tener acerca de la salvación de los niños que mueren sin haber recibido bautismo. Ahora, con esta pequeña introducción, que la introducción es bastante larga, pero solo subrayé ciertos detalles que me llaman la atención. Salvación de los niños. Medítelo, salvación de los niños. El tema es cómo salvar a esos niños de algún castigo, ¿no? O de algún infierno, de alguna paga o de que caigan en un lugar equivocado solo por no haber recibido el bautismo. Y uno va a hablar del bautismo hoy así como se debe, porque es otro tema del bautismo. ¿Por qué no bautizar niños, por ejemplo? Explica cómo se ha desarrollado esta esperanza en los últimos decenios y en qué base se apoya, de tal manera que pueda dar razón de ella. Aunque a primera vista este tema puede parecer marginal respecto a otras preocupaciones teológicas, cuestiones muy profundas y complejas se encuentran implicadas en el desarrollo del mismo. Urgentes necesidades pastorales hacen necesaria esta explicación. Introducción, leí punto número 1. Voy a leer parte del punto número 2. Dice: en nuestros tiempos crece sensiblemente el número de niños que mueren sin haber sido bautizados. Están preocupados por eso. En parte porque los padres, influenciados por el relativismo cultural o la manera en que la cultura cambia, y por el pluralismo religioso, por las diferentes religiones, incluyendo las protestantes, no son practicantes. Esto quiere decir aquellos que no bautizan niños, pues. En parte también como consecuencia de la fertilización in vitro y del aborto. A causa de estos fenómenos, el interrogante acerca del destino de estos niños se plantea con nueva urgencia. El
destino de estos niños. ¿A dónde van estos niños que no se bautizan cuando están bebés? ¿A dónde se van? La religión se pregunta ¿a dónde se van? Tenemos que encontrarle una solución a esa problemática. Ahora, claro, para Jesús nunca fue un problema. Para los cristianos de la iglesia primitiva jamás fue un problema el asunto de los niños, jamás. Los adultos dotados de razón, conciencia y libertad son responsables de su propio destino en cuanto aceptan o rechazan la gracia de Dios. Eso es correcto. Pero los niños que no tienen todavía el uso de razón, la conciencia y la libertad, no pueden decidir por sí mismos. Eso es correcto. No pueden decidir. ¿Por qué? Porque todavía no tienen capacidad, no tienen conciencia, no tienen discernimiento entre lo que es bueno, lo que es malo, lo que funciona, lo que no. Ellos están inocentes. Por lo tanto, ya sabemos cuál es el camino, o sea, a dónde, el lugar de destino. Pero bueno, aquí está la preocupación para la religión. Los padres experimentan un gran dolor y sentimientos de culpa cuando no tienen la certeza moral de la salvación de sus hijos. Y las personas encuentran cada vez más difícil aceptar que Dios sea justo y misericordioso si excluye a los niños. Niños que no han pecado personalmente de la salvación eterna, sean cristianos o no. Entonces, este segundo punto toca acerca de el destino de los niños. ¿Qué pasa? Porque los adultos saben decidir si van al cielo o al infierno. Ese es el problema de ellos porque ya tienen la capacidad. Pero los niños estamos preocupados a dónde van a parar esos niños que no tienen salvación por no haberse bautizado. Ahora, mi pregunta aquí es, ¿por qué es que la doctrina del bautismo fue enseñada desde Juan Bautista? ¿Cuál es la razón? La razón principal. ¿Alguien sabe cuál es la razón principal acerca del bautismo? Perdón de los pecados. Era un ritual del lavatorio. O sea, el bautismo era como un lavatorio, lavarse de las manchas y de la suciedad. Entonces, el bautismo original y que se practica en la mayoría de iglesias protestantes, incluyendo la nuestra, es que la persona se bautiza solamente cuando reconoce que ha pecado, que ha hecho mal y que está en desacuerdo con Dios o está separado de Dios. Por lo tanto, necesita acercarse a Dios y necesita arrepentirse de sus pecados y bautizarse. Entonces, esa es la razón por la cual un bautismo aplica. Una persona es consciente del mal que ha hecho y tiene que arrepentirse y bautizarse. Ahora, ¿los niños tendrán esa necesidad? ¿Por qué no tienen la necesidad? Correcto, no tienen conciencia, no saben. Ellos no saben ni qué es que un berrinche, ellos no saben que un berrinche es malo, o que el no prestarle el carrito a su amiguito es malo, se llama egoísmo, o que el ir a la tienda y mirar juguetes y hacer berrinche por querer es codicia. Ellos no saben eso. Por lo tanto, si un niño de 3 años, voy a poner este ejemplo bien cruel, padre de familia, tiene armas, vive en Texas, y tiene armas porque ya se permite, y deja el arma al alcance del niño y la deja preparada para disparar, y el niño de 3 años agarra el arma y empieza a jugar con él, y de repente le dice, esa pistola dispara y le pega a su hermanito, un ejemplo, ¿no? Y su hermanito muere. Por lógica, el que la hace la paga, ¿correcto? Que llega la policía, llega el forense, llegan todos los que tienen que ver la ambulancia. ¿A quién van a interrogar o quién va a ser el responsable de ese acto? ¿Se llevan al niño?
¿Por qué no se lo llevan? Porque es inocente, él no supo ni lo que hizo, es más, ni va a llorar a su hermano, porque él todavía no tiene conocimiento. Cuando muchos niños pierden a sus padres, ellos se creen el cuento que les dicen para consolarlos de que papá se fue de viaje, mamá se fue de viaje y va a regresar. Ellos todavía no tienen conciencia de la muerte, de la vida, del pecado y del bien. Por lo tanto, no pueden ser sentenciados como culpables. Entonces, la preocupación de dónde van los niños para esta religión debería disiparse. Ellos tienen un camino directo. El limbo no tendría razón de ser, por supuesto que no. Y concerniente con lo que dice que el limbo no tuviera razón de ser, si nosotros como seres humanos que, como puso el ejemplo Jesús, de que nosotros siendo malos hacemos cosas buenas con nosotros, nuestros hijos, como la justicia terrenal exime o no le da culpa a un niño cuando hace un acto así, y Dios lo va a mandar a un lugar separado, lo va a excluir, un lugar excluido, y lo va a no le va a dar la oportunidad de tener una mejor vida después de la vida, o una mejor condición. Sí. No hace seguimiento de lo que es la enseñanza de la palabra de Dios en ese sentido. Exacto. Y más aún cuando habla de que Jesucristo descendió a los infiernos a salvar, o sea, a llevarse a quienes años atrás. Entonces, gente adulta, gente con conciencia. Entonces, tampoco hace sentido el respecto a los niños. Cuando los niños o sea, no van a ser juzgados ni aquí ni en China, ni por ser país comunista. China van a juzgar a un niño por una acción que él no sabe. Entonces, por lo tanto, Dios tampoco lo va a condenar por eso. Ahora, pero existe lo que hablamos la vez pasada, el pecado original. De ahí se agarra el dogma, la creencia de que hay un pecado original, y por ese pecado original tiene que bautizarse. Pero como dije anteriormente, el bautismo no es sino para perdonar pecados y para perdonar. Si usted me hace algo malo a mí y si se arrepiente de lo que me hizo, usted me va a venir a pedir perdón a mí, ¿verdad que sí? Y usted va a saber en conciencia por qué va a venir hacia mí. Porque si no sabe, si no ha hecho conciencia de que me hizo mal, no pide perdón. Solamente al saber que yo he hecho mal, mi conciencia me remuerde y yo tengo que ir a pedir perdón. Entonces, arrepentido, no lo vuelvo a hacer. A nadie le dan un ticket cuando va manejando si todavía no ponen una ley. Exacto. Entonces, no existe, en otras palabras, no. Los niños no pueden ser sentenciados a nada. Los adultos sí, incluso Dios dice que pasa por alto la ignorancia de algunos. Quiere decir que si alguno no conoció el evangelio como tal, en algún momento su conciencia, que Dios le dio conciencia para hacer el bien, si hizo el bien, le va a dar juicio conforme a su conciencia, aunque nunca conoció el evangelio. Entonces, ¿qué pasa con los niños? Un niño que nunca conoció el evangelio, las buenas nuevas, nunca entendió para qué vino Cristo. Dios no lo va a excluir. Muy bien, sigo. La teoría del limbo, escuche, no lo estoy inventando. Llega la cámara para acá, ¿no? Bueno, si no, sí. Comisión Teológica, estoy hablando de la Comisión Teológica, y eso está en el sitio web vatican.va. Dice, punto número 3, la teoría del limbo. ¿Qué es una teoría? Algo que no se ha probado. A la que ha recurrido la iglesia. Cuando habla de la iglesia, habla de la religión. No habla de la iglesia de Cristo.
a la que ha recurrido la iglesia muchos siglos para hablar de la suerte de los niños que mueren sin bautismo, no encuentra ningún fundamento explícito en la revelación. Aunque haya entrado desde hace mucho tiempo en la enseñanza teológica tradicional, además la idea de que los niños que mueren sin bautismo se encuentran privados de la visión beatífica, idea que ha sido considerada durante tanto tiempo doctrina común del catolicismo, suscita numerosos problemas pastorales, hasta tal punto que muchos pastores de almas han pedido una reflexión más profunda sobre los caminos de salvación. O sea, en este tercer punto, ellos admiten que es una teoría, el limbo, pero la enseñan no como una teoría, como una realidad. Entonces, aquí se encuentra en un grave problema que tiene que corregir la Comisión Teológica Internacional respecto a este tema del limbo. Porque durante muchos siglos dice que han hablado de la suerte desde que se introdujo, porque esto no lo introdujo Cristo y no lo introdujeron los apóstoles, esto lo introdujo la religión años después. Un parche, por así decirlo. Lo introdujo. ¿Para qué? Cuando no se conoce la escritura y se tratan temas como estos, es más fácil analizar por sí solos qué solución le damos, aunque no la encontremos en la escritura. Por ejemplo, un tema difícil en la actualidad, por ejemplo, danzas en la iglesia, o las danzarinas en los santuarios. ¿Por qué se practica? Porque David danzaba. Explíqueme más, porque David danzaba, sí, pero David hacía otras cosas, pero explíqueme más, otros textos bíblicos que respalden. No hay, pero es que yo creo, yo empiezo a creer y a poner mis puntos de vista con tal de que eso que se está llevando se crea. Eso es lo que han hecho. Se preguntan a dónde van los niños. Como no hay base bíblica, entonces se empiezan a formar ideas en la mente, a intentar comprender a dónde van, cuando es un mundo, o sea, un tema muy profundo. A teorizar, empiezan a teorizar, como se hace con la teoría de que venimos del mono. Y necesitan darle explicación, y para darle explicación necesitan crear pruebas que no son factibles, no se pueden creer. Evolución, todo eso. Entonces empiezan a crear historias para que casen. Así la situación del limbo. Entonces, 4, para ir avanzando. 4, reflexionando sobre el tema del destino de los niños que mueren sin bautismo, la comunidad eclesial debe tener presente el hecho de que Dios propiamente es más el sujeto que el objeto de teología. La primera tarea de la teología es, por tanto, la escucha de la palabra de Dios. La teología escucha la palabra de Dios contenida en la Escritura para comunicarla con amor a todos los hombres. No obstante, acerca de la salvación de los que mueren sin bautismo, la palabra de Dios dice muy poco o nada. ¿Está entendiendo? ¿Quiénes han bautizado niños? Levante su mano. ¿Quiénes han bautizado niños? 1. Solo ella. 2. No, con confianza. Yo me bauticé, a mí me bautizaron de niño. Yo no supe que había que arrepentirse. Bueno, ni me invitaron a la fiesta, invitaron a otros. En la actualidad hacen bautismos y llevan grupos, licores. ¿Qué es eso? Ahora, resulta que quienes han bautizado niños, o a quienes nos han bautizado de niños, estuvieron
en un error. Porque ellos mismos lo admiten. La misma Comisión Teológica Internacional admite que es una teoría que no encuentran fundamento bíblico, y lo voy a leer. La primera tarea de la teología, por tanto, es la escucha de la palabra de Dios, y eso es cierto. El estudio de la teología es, primero, la palabra de Dios es el punto de partida para estudiar a Dios y todo lo que tenga que ver con Dios. La teología escucha la palabra de Dios. No contradigo eso, estoy correcto. Contenida en la Escritura para comunicarla con amor a todos los hombres. De acuerdo. No obstante, acerca de la salvación de los que mueren sin bautismo, o sea, los niños, la palabra de Dios dice muy poco o nada. Ahora, si estamos hablando de personas adultas sin bautismo, la Biblia sí dice que. La Biblia sí dice, pero respecto a los niños, ni un texto bíblico van a encontrar. Ni en la Biblia católica, ni en Reina Valera, ni Nueva Versión Internacional, ni Dios habla hoy, ni ninguna otra Biblia. Entonces, si la teología de la escucha la palabra de Dios y que la teología comienza con escuchar la palabra de Dios, entonces para ser un buen teólogo, esta comisión teológica tuvo que habernos incluido un texto, 2 textos, 3 textos para respaldar lo que ellos le llaman el limbo. Ni en el Corán, ni en la Torá no van a encontrar. En segundo lugar, voy con el 5. Teniendo presente el principio de lex orandi, que quiere decir ley de lo que se ora es lo que se cree. O sea, ellos tienen una ley, lex orandi, lo que se ora se cree. O sea, lo que yo oro es exactamente lo que yo creo. No hay vuelta para atrás. Si yo empiezo a orar ahorita, Señor, y empiezo a decir cosas, eso es exactamente lo que yo creo. Y eso es un error, porque hay quienes no saben orar. ¿Comprenden? Hace un tiempo, un cantante de Guatemala, Julio Melgar, ¿cuántos lo han escuchado? Que se enfermó y empezaron ahí a decir que te profetizamos, que tus generaciones van a cantar contigo y no aceptamos un Dios no. Y está orando, él está creyendo lo que está diciendo. Pero ¿qué pasó? El hombre se murió. Entonces, no es una ley, o sea, no es una ley viable. Lo que yo oro, creo y se hace. No es una ley viable. Entonces, ellos teniendo presente ese principio para traer este tema del limbo, tienen un principio que es la ley lex orandi. Lo que se reza en la liturgia es siempre la expresión de fe de la religión. ¿Cuál es la liturgia? La misa. Todo lo que se reza en la misa es una expresión de fe. El credo es una expresión de fe. Y si dice que descendió a los infiernos, es porque descendió a los infiernos, aunque no me diga la Biblia qué fue a hacer, pero descendió. Y lo tienen que creer porque lo tienen que creer. Y el limbo lo tienen que creer porque lo tienen que creer, porque así lo dice el tratado, así lo dijo el Papa, y eso no es así. Todo dogma, toda doctrina debe tener su fundamento en la palabra de Dios, no en la palabra de una persona, de un hombre, porque el hombre se equivoca constantemente y mucho. Entonces la palabra del hombre no es infalible. ¿Cómo vamos a estudiar después? ¿Se acuerdan que les dije que vamos a estudiar acerca de los papas? De cómo sus palabras son infalibles. Bien, pero sigamos con esto. La comunidad cristiana tiene en cuenta que no hay ninguna, escuche bien esto, no hay ninguna mención del limbo en la liturgia. Esta comprende la fiesta de los santos inocentes, venerando como mártires, aunque no habían sido bautizados, porque fueron muertos por Cristo. Ha habido un importante desarrollo litúrgico con la introducción de los funerales por los niños muertos sin bautismo.
No rezamos por los condenados. Ponga atención a esto. No rezan por los que ya, los malos, no rezan, pero sí por los buenos. Y ahí vamos a ir a entrar a ese tema. El misal romano de 1970, escuche bien esto, introdujo una misa funeral por los niños no bautizados cuyos padres deseaban presentarlos para el bautismo. O sea, todas las creencias y dogmas no tienen un fundamento bíblico, pero sí entraron en algún momento por algún sacerdote, y como lo que ellos dicen es real y no se tiene que ¿cómo se dice? Contradecir o preguntar, explíqueme. No, lo que se dijo es lo que se dijo. No se puede cuestionar. Entonces, en 1970 se introdujo la idea de hacer un funeral para los niños no bautizados, de aquellos niños que sus papás los querían bautizar. Entonces, ¿qué hacen? Hacer una misa. ¿Cuál es el objeto de la misa? ¿Por qué hacer una misa por alguien que ya murió? No tiene sentido. Que la Biblia dice que el muerto nada sabe, nada es. Todo su memoria queda en el olvido, sus tristezas, su dolor, su alegría. No tiene parte con el vivo. Bueno, la iglesia confía en la misericordia de Dios a los niños que mueren sin bautismo. En la instrucción sobre el bautismo, los niños de 1980, la Congregación para la Doctrina de la Fe ha reafirmado que en cuanto a los niños muertos sin bautismo, la iglesia solo puede confiar a la misericordia de Dios, como hace el rito de los funerales por ellos. O sea, ya en total, como no hay solución, una misa soluciona el problema. Se lo dejamos a Dios, que Él determine qué hacer. Uy, qué noticia tan buena. Esa ya la tiene la Biblia desde siglos atrás, antes de 1970 o 1980. Ya se sabía que los niños, por misericordia de Dios, son salvos. Bueno, aquí tenemos una niña ahorita que viene entrando. Si la venida de Cristo sucede en esta noche y de los que están acá todavía no se han entregado al Señor, no se han arrepentido, no se han bautizado, hay una probabilidad de 100% de que se queden. Pero la niña, hay una probabilidad de 100% que se vaya. Aunque no haya sido bautizada. Ella literalmente tiene el pase al cielo, sí o sí. Aunque ni siquiera haya estado en un culto, aunque sea musulmán, católico, apostólico, Buda, de budismo, no importa de qué parte del mundo, ese niño automáticamente se salva. El problema grande es aquellos con conciencia, dentro de los cuales estamos acá nosotros y los que nos miran. Por si alguien cree que porque se bautizó de niños la tiene ganada, lo voy a poner a dudar en esta noche. Porque la misma teología católica lo desmiente. No hay base teológica, o sea, no hay fundamento bíblico para soportar esta idea. Entonces lamento decirle que ni los que murieron sin bautismo están vagando en el limbo ahí como que almas sin rumbo. No, ellos tienen ganada la salvación. Nosotros somos los del serio problema. Porque si no se han entregado al Señor, no se han arrepentido de sus pecados, todos los pecados. Porque Dios perdona a todos. Todos. Si no se han arrepentido y no se han entregado al Señor, lamento decirles que cuando sea el día de su muerte, sea por cualquier causa, perdieron. 100% perdieron. Los niños no. Si en un vehículo van 4 pasajeros, mamá, papá, 2 niños atrás,
y en el accidente se matan los dos. Si las dos personas no sirvieron al Señor, no se entregaron al Señor, lamento decirles que ellos estarán en ese mismo momento en el infierno. Y los dos niños esperando que la fiesta comience, que Jesús venga por el resto de su pueblo y se junten allá. Lo dice la Biblia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Bien, en tercer lugar, la iglesia no puede dejar de estimular la esperanza de la salvación para los niños muertos sin bautismo por el hecho de que ella ruega para que nadie se pierda. O sea, hay que rezar por los muertos. Cuando un niño se muere sin bautizar, lo que resta es rezar por él. Y ruega en la esperanza de que todos los hombres se salven. El 7. Por otra parte, el bautismo se administra a los niños que están libres de pecados personales, no solo para liberarlos del pecado original, sino también para insertarlos en la comunión de la salvación, que es la iglesia, pero el catolicismo, por medio de la comunión de la muerte y resurrección de Cristo. Esto no es así. El niño que muere después de haber sido bautizado es salvado por la gracia de Cristo mediante la intercesión de la iglesia. Esto no es correcto. La iglesia no tiene nada que ver en la salvación de los bebés. Me refiero al catolicismo. No tiene nada que ver ellos ahí. Si hacen rezo o no hacen rezo, el niño se salva. Amén, hermano. Ningún ser humano tiene. Exacto, no tiene influencia el ser humano. Yo no puedo pedir que usted se murió y que se murió y que vamos a hacer un culto aquí en su honor y vamos a pedirle al Señor que lo saque de donde está por si no se entregó al Señor. No tenemos la potestad. Lo podemos hacer. Porque ¿qué nos impide? La boca la tenemos. Pero de que sea viable, no hay fundamento bíblico. Entonces, la intercesión, incluso sin su cooperación, no podemos preguntar si el niño que muere sin bautismo, pero por el cual la iglesia expresa en su oración el deseo de salvación, puede ser privado de la visión de Dios en su cooperación. O sea que en el misal, muere un niño, a veces ni le preguntan si se bautizó o no. Lo único que hacen es encomendarlo a la misericordia de Dios y que bajo la oración, el rezo, puede hallar el camino, puede hallar. Y es ahí donde entra el purgatorio. Tema grande, creo que no lo voy a comenzar hoy porque ya son las 9:10. Lo voy a unir al próximo estudio con los temas porque nos falta. Tengo acá el Espíritu Santo. Tengo el Espíritu Santo. Tengo la Iglesia Católica. Tengo mucho. Pero bueno. Entonces, en conclusión, estos dos acontecimientos o dos sucesos no respaldan la idea de Jesucristo en los infiernos para salvar. Así que si algún padre está acá y todavía no ha conocido bien respecto a lo que sucede con los niños o lo que pasa con ellos y lo quiere bautizar, mire, si lo quiere bautizar, hágalo. Para Dios es igual. Dios no lo va a salvar más, no lo va a salvar menos. Esa es ideología humana. Dios lo va a salvar aunque no lo bautice. ¿Hasta qué edad? Hasta que ese niño tenga conciencia del bien y del mal. Yo aquí veo varios y el único que se escapa es la bebé que está ahí atrás. Y de ahí todos los demás, I'm sorry, pero no se escapan. ¿Mande? Sí, haga su cuenta con Dios. Porque cuando hablemos del purgatorio, avanzadito le voy a decir algo así, avanzado. El purgatorio trata de que es un espacio en donde las personas bautizadas por la religión mueren, pero donde sus familiares no están seguros si murió bien o murió mal. Entonces, estos
Esas almas, esas vidas llegan al lugar llamado purgatorio. ¿Cómo se dice en inglés purgatorio? Purgatory. Se van al purgatorio. Y estando ahí, entonces entra en acción la religión. Y los familiares y quienes quieran sacarlo de ahí, limpiarlo, purificarlo por medio de rezos. Entonces, yo sé que muchas personas, solo por esa ideología, no le prestan cuidado en vida en servir a Dios. Porque piensan de que allá alguien va a pedir por ellos. Y allá, hagan lo que hagan, total, van a salir, pero no va a ser así. No es así, nunca ha sido así. Nunca. Y se lo pongo fácil. Fulanito agarró una pistola y se le entró el chamuco y fue a un supermercado y mató a 3 personas. Llegó la policía, lo arrestó. Tiene corte, se presenta frente al juez, los acusados, los abogados y el delito. 3 asesinatos. Ahora la pregunta lógica es, ¿qué le gustaría a usted como persona, o si usted fuera el juez, cuál será la sentencia que usted le daría a este fulanito que mató a 3 personas, si usted fuera el juez? ¿Lo libera bajo palabra o lo condena a unos, que serán unos, según la ley, ¿no? Digamos, la ley dice 60 años. Váyate al hermano Henry que sabe de ese asunto. ¿Cuánto es allá en Colombia? 45, ya mire, casi le atino, 45, 60 años por ese delito. Ahora, vienen sus familiares a hablar con el juez, porque no lo quieren allá en la cárcel, lo quieren sacar. Vienen los familiares, señor juez, mire que por favor llegamos a una reunión con usted y conversemos, pero yo quiero que mi pariente se salga, que mi hermano, que lo que sea, se salga, por favor, mire señor juez, por favor sáquelo, libérelo. Si el juez es justo, ¿qué va a hacer? Le va a decir a las familiares, pueden tener reuniones conmigo todo el año si quieren. Y pueden hacer lo que quieran. Pero este delito tiene castigo. Y según la justicia, este castigo es 45-60. Esos ruegos se lo hubieran hecho a su familiarcito antes de que agarrara esa pistolita. Porque ahora ya lo cometido está, ahora que pague. Entonces, con esa lógica, el purgatorio se desbarata. Pero vamos a hablar de eso un poquito más porque necesito traer. Aquí tengo aquí está, miren, el purgatorio. Y esto es del Catecismo de la Iglesia Católica, primera parte, la profesión de fe, segunda sección, la profesión de fe cristiana, capítulo 3, artículo 12. Y también tengo la audiencia general del Papa Juan Pablo II, del 4 de agosto de 1999, lo que él dice del purgatorio. Para que no hayan que yo me lo invento, que yo tengo un odio en contra de la religión, porque yo ya no soy católico y me convertí al cristiano. No, yo no tengo odio. Lo que quiero es que abramos los ojos, y abrir los ojos de alguien para comprender bien en dónde está su fe, en qué fe tiene. Y si alguien no está de acuerdo, pues podemos platicarlo con fundamentos escritos, ¿verdad? Porque normalmente se enseña en la religión católica costumbres y tradiciones. A ver, simple. ¿Por qué en la Semana Santa no se puede comer carne? Simple. A ver, alguien que me conteste. Porque así nos dicen que no comamos carne. No, pero explícame. No, pues mi papá lo hace, mi mamá lo hace, mi abuelo lo hace. A ver, ¿por qué el miércoles de ceniza te vas a poner la ceniza allá?
Porque así nos enseñan y así nos dicen. ¿Pero por qué? Dime por qué. Y queda en tradiciones y costumbres. Y muchas otras cosas. Pero todo tiene explicación. El asunto es de que no se estudia y no se explica. Y cuando una persona no estudia, es más fácil manipularla. ¿Cierto? ¿Verdad que sí? Súper fácil manipular a una persona que no estudia, que solamente recibe. Fácil manipular. A mí no me interesa que ¿cómo se llama? Que nos manipulen. Porque nosotros somos personas pensantes, razonantes, que razonamos, tenemos un pensamiento y una inteligencia capaces, ahora sí que no estamos ¿cómo se dice? No hacemos cosas mayores porque no queremos, pero tenemos la capacidad y la inteligencia. Entonces, con respecto a las cosas de Dios, preocupemos de conocer bien la fe. Estimado Javier, espero no haberle sido ofensivo, sino más al contrario, bastante educado, e invitarlo, y no solo a usted, sino a todos, a conocer más su fe, a conocer más qué es lo que, y invitarlos a que por sí mismos vayan al catolicismo, catecismo, y si tienen paciencia de leer las 2646 puntos, qué mejor. Yo he leído por ahí unos 200 por ahí, 300. No voy a leer todos, ¿para qué? Soy sincero, no voy a leer todos. Pero yo sí invito a quien lo quiera hacer para conocer más su fe. Yo prefiero que lean la Biblia. Ahí está todo. ¿Ya, hermano? Amén. Pues bueno.